Bienvenidos a Eugenio Maslowski en positivo. La palabra presente también significa regalo, y el día de hoy es un regalo de Dios. Te invito a que hoy hagas algo diferente. Vive el presente. Buenas tardes. Hoy tengo otra vez el placer de hablar con alguien que es más bien un amigo de larga data que un viejo amigo. Exactamente. Porque la verdad es que un viejo amigo suena a que nosotros estamos entrando en la tercera etapa y eso no es correcto. Y eso no es verdad. Nosotros somos muchachos. Muchachos con experiencia. Unos chamos bien experimentados. Así es. Alberto Pierini es un médico cirujano plástico que realmente ha desarrollado una carrera fantástica de la que vamos a hablar ahora. Pero nosotros tuvimos la bendición disfrazada de empezar a vivir juntos como inmigrantes hace aproximadamente unos 20 a 23 años. 23 años, exactamente. 22 años. Llegamos juntos a principios del 2000. De acuerdo. Y bueno, hemos tenido una relación familiar, de amigos, realmente ha sido muy sabroso. Y en este tiempo yo he visto cómo Alberto ha vuelto a renacer como cirujano plástico. Ha sido una persona que ha desarrollado todo un centro de estética del que vamos a hablar un poquito más adelante. Mi querido Alberto, gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti por pensar en mí. Y una de las primeras cosas que yo me pregunto es, ¿qué es lo que hace que una persona decida estudiar medicina cuando la medicina es realmente una profesión donde hay que utilizar muchísimo la inteligencia, muchísimo la memoria, hay que realmente ser una persona profunda, porque uno no solamente tiene que ver el problema, sino la causa del problema. De acuerdo. ¿Qué es lo que te hace estudiar medicina en un punto en Argentina? Bueno, realmente yo fui muy influenciado por mi papá, que ya era médico, y entonces viéndolo a él ejercer y eso me empezó a atraer la medicina y empecé a ayudarle a él. Yo, inclusive estando en el bachillerato, el high school, yo ya le ayudaba a él en cirugía y eso. Y empecé a agarrarle el gusto, como quien dice, y bueno, y ya estudié la carrera completa y de ahí seguí. ¿La carrera fue en Argentina, en Buenos Aires? ¿O? En Córdoba, estudié, son 6 años que son la carrera, yo la hice en 5, pero... O sea que ustedes son de la tierra de Kirchner. No, Kirchner es de allá abajo, no, él no era de Córdoba, no, nada que ver, no confundas tan feo. Y entonces, bueno, ya me puse a estudiar medicina, me gradué de 23 años, teníamos una clínica con mi papá, bueno, era de mi papá y yo era su ayudante, yo vivía en la clínica allá en la ciudad de Córdoba. Una clínica muy bonita, muy bien ubicada. ¿Y era de qué tipo de...? Era ya de cirugía plástica. Era de cirugía plástica, porque mi papá ya había hecho cirugía plástica. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos, digamos, ya bien ubicados, era la gran época de los disturbios en Argentina, en el año de los 72, 73, 74, que era un desastre. Era la época militar. Entonces, una noche que estábamos en la casa, lo llama a mi papá, mi tío, o sea, el hermano de él, y le dice, mira, me acabo de bajar no sé si tú sabes esa historia, me acabo de bajar de un carro con un general, y me preguntó que si yo era algo, eso era en Santa Fe, que no era en Córdoba, donde vivíamos nosotros, si yo era algo de Albino Pierini, que era mi papá. Y entonces yo le dije, no, ¿por qué? Y entonces él le dice, no, porque lo tenemos de primera en la lista para eliminarlo. Y a él y a todos, pues. Pero ¿y por qué? Le preguntan. No, porque era un cirujano plástico que le cambió la cara a Santucho. Santucho era uno de los jefes guerrilleros más bravos allá en Argentina. Y entonces, bueno, está en la lista. Y yo, bueno, está bien. Entonces, te imaginas, mi tío alarmadísimo, se baja del carro, lo primero que hace es llamar a mi papá a Córdoba, le dice, mira, o acaban de decirme esto, un general, y me mostró la lista y todo, están de primero ahí. Entonces, bueno, esa misma noche nos reunimos con la familia, pues,
y a discutir, bueno, ¿qué hacemos? Porque aquí no nos podemos quedar. Nosotros sabíamos que los que estaban en la lista era para eliminarlos, eso Es correcto. no se salvaban de ninguna forma, pues. Entonces, bueno, mira, hay que salir, pero mañana mismo, ajá, ¿y para dónde vamos? Y la cuestión que pusimos a estudiar distintas alternativas. Dijimos, bueno, Australia estaba muy, en ese momento Estaba bien, empezando. sí, era. Después nos salió Puerto Rico, bueno, ¿no? Y finalmente Venezuela, que estaba justo despuntando. Este, mira, no hay mucho que pensar. Mi papá dice, yo conozco uno allá del Ministerio de Sanidad de Venezuela, no sé qué, ahí mismo lo llamó, mira, ¿qué tal? No hay problema, véngase que yo le doy trabajo aquí. Y efectivamente nos salimos de carrera, nos fuimos para Venezuela, de hecho que nos mandaron directamente para Puerto Ayacucho, allá en el medio del Amazonas, Sí, no en el medio, es, en el final de la... ahí donde se acaba el mundo, y ahí con los indios y eso, a hacer medicatura rural, porque lógicamente no teníamos la licencia activa pues para trabajar en Venezuela, pero bueno, como era amparado por el Ministerio de Sanidad, bueno, de ahí estuvimos un año. Al año a mi papá le dieron el chance para irse a Maracaibo a hacer la reválida. Entonces fue mi papá, hizo la reválida, regresó a los 6 meses, fui yo, hice la reválida, y entonces ya teníamos ya La éramos licencia ya. médicos venezolanos, y entonces bueno, mi papá se fue de una vez para Caracas con la familia, pues la familia estaba en Maracaibo, y entonces se fueron para Caracas, yo me quedé todavía en Maracaibo porque había firmado un contrato con el Ministerio de Sanidad y eso, que afortunadamente como al mes, 2 meses, el contrato no me lo renovaron, llegó otro cirujano, lo querían poner al otro cirujano y yo por supuesto me ofendí mucho y me fui para Caracas. Entonces llegando a Caracas, me pongo a hacer el posgrado de cirugía general en el Hospital Clínico Universitario de Caracas, Que era una maravilla. que era en esa época era lo mejor. Hice mi posgrado de cirugía general y después, pero ya con la mira fija en cirugía plástica. Y después conseguí entonces hacer el posgrado de cirugía plástica en el Hospital Pérez Carreño, dependiente de la Universidad Central de Venezuela. Sí, porque el Pérez Carreño era inclusive el hospital donde llegaban todos los casos más críticos. Era terrible, trabajar en una emergencia ahí era un aprendizaje total, Uno de realmente. dos de mis cuñados trabajaron allá que eran Okay. médicos. A lo Ajá. mejor tú conociste a uno, Eduardo Guevara. Okay. Ajá. Eduardo Guevara Dané, y él me decía que le llegaban a veces unos motorizados destrozados y era Es una que, práctica lo que espectacular. llega es una bolsa de huesos rotos, eso es lo que nos llegaba. Pero bueno, para nosotros era de gran aprendizaje, era muy sad, como dice, muy sad, pero realmente para nosotros sí fue un aprendizaje muy bueno. Además, en esa época nos daban todos los materiales, instrumentos, todo lo que pedíamos nos lo daban y trabajamos muy bien. Qué bueno. Eso es lo que yo llamo bendiciones disfrazadas, porque si no hubieran tenido en un momento el aviso de que tenían que salir corriendo, No hay mal que por bien no venga, como quien dice. eso es lo que yo llamo bendiciones Así disfrazadas. mismo, así Así que mismo. esa es tu primera bendición Esa fue disfrazada. la primera bendición. Después entonces me ofrecen terminar el posgrado, me ofrecen si quería una beca para venirme a estudiar, a hacer lo que llaman aquí fellowship Sí. en Estados Unidos. Y entonces yo por supuesto que dije que sí, eran 2 años. Entonces esos 2 años yo mismo planifiqué los mejores centros de cirugía plástica de Estados Unidos. Escribí mi cartica, mira, me lo aceptan. En esa época sí nos aceptaban muy bien. Y además en esa época no había inteligencia artificial que escribiera por ti las carticas, las No, tenías que hacer tenía tú que de hacerla verdad. yo mismo, yo mismo. Así es. De hecho que sí me costó bastante el inglés porque en Argentina me había metido bastante de que mira, los gringos no son buenos, los yanquis, que no sé qué, y entonces ¿para qué vas a estudiar inglés? Pero cuando yo vi, digo, no, espérate, vi la necesidad y me puse a estudiar inglés y a estudiarlo de verdad. Y La, además el inglés de medicina es muy diferente al inglés No de... tan diferente si supiera, pero en inglés en general, tú dices, un mundo globalizado como hoy no Claro. podía. Y además que cuando nos llegaban los libros a nosotros, traducidos al español, habían pasado 3, 5 años ya, mientras salían, lo vendían, te lo traducían y eso, o sea que Ya habían estábamos perdido atrasados. vigencia, ya habían perdido Exacto, vigencia. entonces yo dije, no, yo no puedo ser, yo tengo que estar actualizado, tengo que estar al día.
Y bueno, y tuve la suerte de venirme aquí a Estados Unidos, entonces estuve en la UM, la Universidad de Miami, estuve en la Duke University, Wow. estuve en unas universidades buenísimas que me aceptaban muy bien, es más, como sé en la Duke, me dieron casa, comida, me daban todo, ahí me tenían ahí en un piso dentro del ¿Ya hospital. en esa época estabas casado con Angélica o No, no, todavía? no, yo estaba solterón, Soltero. así que estaba magnífico, pues no tenía traba ninguna. Claro, no Entonces, andabas solo. no, sí, porque con familia no podría haberlo hecho. La cuestión que sí, estuve 3 meses así en cada sitio, con tan buena suerte que cuando estoy aquí en la Universidad de Miami, el profesor de aquí era un señor era un genio realmente de la cirugía plástica, sobre todo de la labio leporino y eso, pero un señor demasiado estricto y demasiado... Entonces una mañana que estábamos a las 6 de la mañana aquí en el Jackson, viene un señor con una valija, una maleta, y entonces disculpe, sí, no, que está el profesor que yo vengo invitado por él. Ah, bueno, ¿cómo no? Ya vamos. Presidente, mira, vayan, díganle al profesor que está ahí. No, no, yo no, le tenía miedo todo. Yo no, yo voy y se lo digo. Y fui, mire, profesor, disculpe, aquí llegó un profesor de Austria, el profesor Gierka Freilinger, que viene a dar unas conferencias y eso que usted le invitó. Ah, sí, cómo no, lo pasé y bueno, ok, sí. Mira, vas a dar conferencia mañana, pasado, no sé qué. El domingo estás invitado al juego de fútbol americano que juega mi hijo y chao. Y se volteó y lo dejó ahí. El hombre se quedó en el aire. Y entonces me dice, mire, disculpe, usted no sabe algún sitio donde quedarme, dónde llegar, algún hotel o algo. No se preocupe, que yo lo ayudo. La cuestión que me lo llevo con maleta y todo y le digo, mira, yo no sé si cómo le gustará a usted. Yo tenía un carrito, le digo, yo voy, vengo y estoy en los horarios aquí. Y estoy en un motel en Miami Beach, pero en la playa, con piscina, con todo, y sale súper económico y tengo cocina y todo. Ese es el que yo quiero, me dice el tipo. Y yo, bueno, mire que no es de lujo ni nada, no me importa, vámonos para allá. No, fuimos para allá. Yo no sabía quién era el señor realmente. Y me lo llevo, le dan una habitación justo al lado de la mía. Y bueno, entonces ahí íbamos, veníamos, y de ahí nos íbamos para la playa, Key Biscayne, y bueno, todo. Ya terminando, ya él, ya para irse, me dice, Alberto, ¿no quisieras venirte a hacer una pasantía en Austria, en la Universidad de Viena? ¿Y cómo eso? Yo soy el jefe allá, y yo te doy todo, te doy casa, te doy comida, te doy todo. Bueno, no me desagradaría, pues. La cuestión que, bueno, terminados los 2 años, le escribí al profesor y vente que ya te tengo todo listo, te estoy esperando. Llegué a Austria, la universidad, a la Universidad de Viena, el hospital ahí, tenía al lado un edificio muy grande, muy alto. Entonces me consiguieron el penthouse con vista a toda la ciudad, Wow. pero una cosa espectacular. Y además un trato, pero bueno, me trataron, Totalmente diferente al que recibió él. sí, totalmente diferente, porque esa gente es muy afable, muy Es una seria. cultura diferente. No, no, totalmente. Además, unos intelectuales, con ellos yo inventé una técnica quirúrgica que ellos mismos la publicaron y a nombre mío, y son muy serios, cada uno toca instrumentos, todos hablan alemán, inglés, ¿va? O sea, y me invitaban para aquí, para Una allá. mezcla de cultura con una mezcla De de vida acuerdo, de cotidiana. acuerdo, de acuerdo. Y muy alegres, muy divertidos, y todos cantan y tocan instrumentos. Mire, de verdad que fue Bueno, mi mejor año, por decirlo a así. mí me encanta Austria para ir a esquiar. O sea, yo pienso Bueno, que exacto, pero tiene el Tirol, por ejemplo, para mí es lo más, bueno, bueno, te imaginas, yo me recorrí todo eso. De hecho, claro. que cuando yo llego, profesor, mire, disculpe. Porque entonces cuando estábamos aquí, él me decía, dime Gierka. Gierka era su primer Sí. nombre. Pero cuando llego allá, mire, doctor, ya él me trata a mí de doctor. Ajá. Bien, usted disculpará, pero yo aquí soy el profesor Freilinger. No se diga más, usted el profesor Freilinger y se acabó. O sea, Es que en Europa el formalismo. no, y allá en Austria. No, a mí me pasó lo mismo con el presidente de Sofregas, por ejemplo, que era una compañía de gas de Francia. Exacto. Aquí era Pierre y allá era Exacto. Y entonces, bueno, realmente
le digo, mire, profesor, yo tendría un solo pedido, porque el carrito de aquí que tenía un Mustang muy bonito, me lo llevé para allá. Y entonces yo dije, yo no conozco Europa, y qué mejor oportunidad que esta. Entonces le digo, ajá, dime, ¿qué quiere? Me dice el profesor, que si me pudiera dar sábado y domingo libre. Entonces él me dice, no hay problema, tienes lunes, miércoles y viernes, 24 horas de guardia, y martes y jueves da cirugía y eso, es sábado y domingo libre. Eso es lo que yo quiero, listo. Entonces yo estaba toda la semana planificando para dónde iba. De hecho, que atravesé la cortina de hierro, pues en esa época todavía estaba la cortina de hierro, Checoslovaquia, Bulgaria, todo, me recorrí todo. Fui para Suiza, fui para Alemania Oriental, Occidental, todo. Otra bendición disfrazada, el que el profesor de aquí... Eso fue una bendición total. Es que Total, de verdad que sí, porque además primero aprendí mucho de cirugía plástica, los tipos son muy serios trabajando, trabajan muy bien, son unos estudiosos, unos científicos real, y además me aprendí cultura general, hasta aprendí alemán, aunque ya se me olvidó por no usarlo, pero por lo menos me defendía en alemán. ¿Y por qué regresaste a Venezuela? Ajá, entonces pasa el año. Y ya supuestamente iba hasta un año. Entonces voy y le digo, bueno, profesor, mire, ya el año, ya me voy a regresar. No, quédate otro año más, me dice. Yo, oye, bueno, pero en eso me llama el jefe que yo había tenido de cirugía plástica, el Pérez Carreño, me llama y dice, ¿cómo estás? Bien, doctor, ay, qué bueno que me llame. Mira, que te necesito aquí. Le digo, ¿cómo que me necesita allá? Yo me estoy retirando y necesito que alguien venga y me cubra en el Hospital Pérez Carreño el servicio de cirugía plástica. Y bueno, pues yo pensaba quedarme por lo menos 6 meses, un año más aquí. No, ya tú tienes 3 años fuera de Venezuela. Así que a regresar. Ya es tiempo que te regreses. Digo, pero bueno, sí, seguro, regrésate que aquí tienes todo. Y efectivamente, dije, bueno, está bien, porque además él me había mandado a todos los sitios y todo, y él me había orientado, y la verdad que, y conmigo él había sido demasiado bueno. Hombre, además te estaba dando una oportunidad espectacular. Exactamente. Entonces, bueno, por supuesto regresé, todo cambió, porque después en vez de darme el cargo de él, me dieron una pasantía, una suplencia, que como al año vinieron y uno, porque era afiliado al partido de esa época, de ese momento, entonces me sacaron a mí, uno que había sido alumno mío, entonces me sacaron a mí para dárselo a él, y digo, bueno, está bien. Y ahí fue donde yo realmente otra bendición que tengo, dejo el hospital con donde yo me pasaba el día entero, porque a mí me fascinaba y estaba con los estudiantes, los residentes, y para aquí, para allá, y operando uno el otro, al verme obligado ya a salir de ahí, me voy y empiezo mi práctica privada. Mi práctica privada, que gracias a Dios, bueno, como yo digo, ahí a la semana operé una nariz, ya ganaba lo mismo que había ganado todo el mes en el Hospital Pérez Carreño. O sea, económicamente no... Fue un cambio radical. No, pero que radical. ¿Y dónde tenías esa práctica privada? Y entonces empecé primero en el Instituto de Otorrinolaringología ahí en San Bernardino, que tenía la bendición que eran 50 otorrinolaringólogos y yo era el único cirujano plástico. Entonces todos los casos de nariz venían para ti. Todas las narices, yo llegué a hacer 7 narices en un día, porque todas las narices las hacía yo, no había más nadie que le hiciera, claro. Pues. Y entonces, bueno, pues ahí yo hice miles de narices, que fue mi gran fuerte después, que me ayudó el resto de mi vida y hasta hoy en día, pues. Claro. Y todos me conocen como el doctor de las narices y eso, aunque hago todo, bueno, siempre he hecho todo, pero claro, la nariz, primero que me gustaba muchísimo, porque para mí una nariz es un reto permanente. Es que la nariz te cambia la personalidad. Exacto, es que es físico y psíquico. Y además lo ve todo el mundo. Unos senos, un abdomen, bueno, lo puede esconder con la ropa, pero la nariz no tiene forma de esconderlo. Y ahí venía una pregunta que yo te quería hacer. Tú como médico en un momento tienes que ser psicólogo, tienes que ser psiquiatra, tienes... No, en un momento no, está equivocado, es todo el tiempo. Porque está muy pegado, muy unido la parte física con la psíquica, con la psicología. De hecho, que yo siempre, desde que empecé a estudiar medicina, yo tenía esa idea. Tú no puedes separar la parte física de la psíquica, de la mental. Y entonces empecé a estudiar psicología paralelo a medicina. Okay. Hice año y medio me di cuenta que
primero la carrera esa no era para mí porque ahí de lo que eran puros comunistas y puros derechistas y puros, bueno, todos Muy peleando uno radicales, contra otro, radicales. era una cosa. Y después que los primeros, los compañeros míos como ser, ellos no estaban buscando solución para los pacientes, sino para ellos mismos. Claro. Ellos lo que estaban buscando es solucionar su problema mental. Y no, de los demás, yo, gracias a Dios, no tenía problema mental. Entonces yo los veía a ellos como medios loquitos, y yo no me ubiqué nunca con ellos. Y ya año y medio eso dije, no, ya esto no es para mí, me salí. Pero siempre tuve la idea de que la parte física no puede ir separada de la parte mental, de la parte psíquica. Claro, Y todavía hoy en día, o sea, yo a veces trabajo más la parte psicológica que la parte física. claro. ¿Entiendes? Porque, bueno, yo tengo de hecho varias anécdotas de casos que me han pasado que donde tú ves que la parte psicológica es la que realmente influye y es la que hace que el paciente sea feliz o no. De nada me sirve a mí hacer un trabajo perfecto, que quede una cara perfecta como ser, y resulta que el paciente no quedó feliz, no quedó contento y psicológicamente no está bien. Y es que muchas veces tú le cambiaste la imagen, le cambiaste la personalidad. No tanto la imagen, la personalidad más, porque yo lo que trato siempre que sea natural y que se vean ellos mismos. O sea, mejorar lo que Claro, tiene y no cambiar lo que tiene. claro, claro. Porque un cambio sí, a mí mismo no me gustaría que me cambie mi cara por muy fea y vieja que sea. Pero me gusta mantener mi cara, pero mejor. Y entonces, bueno, esa es básicamente la idea, mejorarle la cara. Pero ¿qué pasa? Si a eso no le unes la parte psicológica, reforzarle la autoestima y eso, porque la mayoría tiene problemas de autoestima. Es correcto. Y yo tengo pacientes que después de operar se rompen todas las fotos de antes, pues no quieren volverse a ver ni ellos mismos. Pues. Pero eso tampoco debe ser, y ahí es donde uno tiene que ayudarlos a que sea una transición. De acuerdo, de acuerdo. Entonces por eso, a veces, y es más, hay pacientes a veces que tienen un problema ya psicológico severo que la cirugía no se lo va a solucionar. Claro, Entonces mi deber como médico, ya como médico, es que mira, consulta a un psicólogo, no sé qué, tú sabes, no decirle estás loco, pero orientarlo para que le vayan a dar una solución real. correcto. ¿Entiendes? Porque, digo, Tú sabes que en este punto yo normalmente hago una interrupción ajá, y leo una frase de alguna persona, alguna frase motivacional de alguna persona que sea del ramo magnífico. de la persona con la que yo estoy compartiendo. Y en este caso yo escogí una frase de un doctor Anthony Young, que es cirujano plástico en Detroit, y me gustó mucho porque dice, en mi práctica veo la cirugía plástica como una forma de arte que busca resaltar la belleza única de cada individuo. Exactamente. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención de eso es que primero, yo pienso que inclusive Dios fue el primer cirujano plástico, Sí, claro, porque fue el que sacó de una de nuestras costillas una mujer. de acuerdo. Y la mujer para mí es la expresión de la belleza Ni más natural. ni menos. Entonces, yo pienso que el arte va muy pegado a la cirugía plástica y yo creo que la inspiración de ustedes es Dios. Mira, para reforzarte esa, resulta que cuando yo me gradué de cirujano plástico, yo pensé eso mismo. Y digo, mire, ¿y cómo yo llego a esa parte? Entonces, agarré clases de dibujo y de pintura con dos maestros de allá de Venezuela, dos maestros que me enseñaron muchísimo, porque me enseñaron la armonía, me enseñaron la parte, digamos, que hace de que una cuestión, porque tú puede haber una muchacha fea que se vea bonita, o una bonita que se vea fea, porque no tiene armonía. Porque puede tener unos ojos bellos, una nariz bella, pero resulta que la armonía no cuadra y entonces tú ves que algo no está bien y pasan a ser, en vez de ser bonitas, son feas. Como está la otra, que coño, son bellas, espectaculares, pero tienen una nariz así y se ven feas. Entonces, coño, yo sé que operándole la nariz pasa a ser toda bonita y les cambia la personalidad por completo. Eso les refuerza su autoestima, pero es tremendo. Vea. ¿No? Y es interesante porque lo que tú dices de la armonía es parte de ese proceso psicológico, Claro, ese proceso claro, psiquiátrico. claro que sí, claro. Ahora, eso me lleva a la próxima pregunta que me imagino que sabrás de qué se trata. Yo creo que tú conociste en Venezuela a una persona que realmente tenía un ojo clínico
no era cirujano plástico, pero tenía un ojo clínico espectacular para identificar bellezas naturales que muchas veces había que destacarla o crear esta armonía de la que tú hablas, que es Osmel Sousa. Osmel. ¿Cómo es ese proceso tuyo de entrar al mundo de Miss Universo, Miss Venezuela? Mira, yo trabajé 12 años con Osmel, hasta que me vine, pues, ok. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo estoy ya, digamos, prácticamente en la cúspide de un día que estoy operando en mi clínica allá en San Bernardino, era en el segundo piso, viene la secretaria y me dice, mire, ahí está el señor Osmel Sousa con un séquito ahí, que viene a hablar con usted. Yo no sé ni quién es el señor Osmel Sousa, ni lo he citado ni nada. Me falta todavía como casi una hora para terminar. Si él me puede esperar, yo con mucho gusto hablo con él. Efectivamente, terminé mi cirugía y cuando bajo estaba él ahí con el séquito. Entonces, adelante, señor Osmel, mucho gusto. De verdad que no lo había conocido. Y entonces me dice, no, yo quiero que usted me opere a las MIS. Casualmente, al poco tiempo antes había fallecido el cirujano plástico que tenía él. Y como quien dice, no tenía un cirujano plástico. Y entonces digo, bueno, ¿y eso a título de qué? Porque me sorprende sobremanera, o sea, de que me busque a mí habiendo tantos cirujanos buenos aquí en la ciudad. Y dice, no, yo he visto muchos trabajos suyos y me gusta mucho la forma que usted trabaja. Y entonces digo, bueno, está bien, y ahí ya... Y él era un profesional de la belleza. No, y entonces, cuando empezamos a trabajar, yo choqué mucho con él. Y te explico por qué. Él, claro, como él sí tenía el ojo, yo todavía no lo tenía realmente. Hazle tal cosa. Digo, no, pero espérate, tú eres el cirujano, opérala tú, ¿no? Y no, y al principio yo decía, no, pero espérate, ya va, yo no estoy de acuerdo con esto, con lo otro, hasta que yo aprendí de él, y esa es la realidad, de que él sí tenía el ojo, y él sí veía la cuestión, y él sí de verdad estaba... Él tenía la visión de lo que iba a Claro, hacer. lo que no sabía cómo hacerlo, pero el que sabía cómo hacerlo era yo. Y empezamos a trabajar juntos, ya yo empecé a acatar lo de él, o a decirle, mira, Osmel, en vez de esto, poner un poquito más aquí, un poquito más allá, qué sé yo, un mentón, unos pómulos, unos ojos, ¿por qué mejor no hacemos esto? Y él empezó a aceptar, ya empezó a ver mi trabajo, Aceptar tu recomendación. empezó a aceptar mi recomendación al punto que después al final me manda, mira, ve a ver qué le puedes hacer a este. Y entonces yo era el que decidía y el que la operaba y todo. Y en todas las mises del mundo, o sea, en los diferentes países las mises son operadas o... Mira, la mayoría de los países sí son operadas, que no lo dicen. Lógico, cuando yo operaba, bueno, pero casi todas, pues, por decirlo así. Pero gracias a Dios ganamos no solo en mi Venezuela, mi universo, la cantidad mi de mundo, mundos, sí. ganábamos todo. Pues fue la época que ganamos todo, pero la base de mi trabajo era eso, que no se notara que estaba operada. Claro. Ahora, la gente lo sabía y a la hora de la verdad no hay ninguna regla que diga que no puede No, estar pero es que yo operada. creo que ahí viene el tema de lo que tú decías hace un momento de la armonía. Exactamente. Porque lo que tú hiciste un comentario que me gustó mucho, que decía, hay unas mujeres que parecen feas, pero que son bonitas. Exactamente. Lo que necesitan es que se le destaque la armonía. Bueno, eso era generalmente con las mises. Eran unas muchachas altas, esbeltas, bonitas, tenían, digamos, la materia prima, pero no tenían, digamos, el detalle. El detalle. Y ahí es donde entraba yo, pues. ¿Entiendes? Y entonces, claro, ya con el detalle, ya esa muchacha ya iba a ganar. Ya se le quitaba lo que se le veía feo más. Una cosa muy frecuente y una tontería para que tú veas. Las muchachas cuando están concursando tienen que estar sonriendo. Resulta que hay un musculito aquí que hace que cuando sonríen les baje la punta. Y entonces se le ve la nariz como un lorito. Entonces ellas están concursando, se están riendo y se le ve la nariz como un lorito, se ve horrible. Claro. Resulta que 5 minutos, un poquito de anestesia local, le corta el músculo, le sube la punta, más nunca se le baja la punta y ya esa es una muchacha ganadora. Por una tontería como esa, pues. Bueno, y como esas 1000 detalles. Y te digo, llegó al punto que una vez estábamos aquí en Miami Beach, que era el aniversario de Univision,
no, Venevisión, que estaba en Cisneros, vainas así. Y entonces llego allá y me lo consigo Osmel, y digo, pues Osmel, beso y abrazo y vaina, ¿qué tal? Ven, 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 me dice, ¿qué? Y entonces me lleva para allá y mira fulana, ven aquí. Entonces, y me trae una muchacha, mira, ella es la Miss Venezuela que va al Miss Universo ahora. Pero hay un detalle que yo no se lo consigo. Hay algo que yo sé que no. Digo, para ver, sonríe, ven. Digo, mira, aquí el mentón tiene esto que no le... Eso es, por fin, ven. Y entonces pasamos al revés, pues, donde yo le descubrí el detalle. El detalle, el ojo, Exacto. es que ya habías educado tu ojo Ya estaba ya súper educado. es que además tu trabajo se fue, además de seguir siendo un cirujano, fue enfocado hacia un producto final que era Claro. el concepto De la poder, perfección. de la perfección para que ella pudiera ganar. Y fíjate que con esa pregunta de que si las muchachas las opera en otro sitio, claro que las opera, pero que no lo dice. Pero entonces sí nos criticaban a nosotros, no, que ustedes operan. Una vez me llaman de ¿cómo es? De Francia. Doctor Pierini, sí, dígame. Mire, usted que es el cirujano del Miss Venezuela, sí, como no, a la orden. No, que aquí hay una controversia muy grande que dicen que ustedes ganan, una vez que habíamos ganado el Miss Universo, que ganaron el Miss Universo porque operaron a la muchacha, A la candidata. y entonces le digo, bueno, ¿y cuál es el problema? Le digo, primero que yo no te voy a decir si la operé o no, ni que lo que le hice, pero si fuese el caso, yo no veo cuál es el problema, ¿hay alguna regla que impide eso? No, pero tú sabes que aquí en Francia, le digo, mire, disculpen señorita, si ustedes en Francia no tienen buenos cirujanos plásticos, no es problema nuestro. Pero realmente la mayoría de los sitios sí le hacen unos retoques. No, nadie le cambia la cara o el cuerpo a una muchacha. Estamos hablando de cosas simples, sencillas, que sí hacen la diferencia. Oh, coño, gracias, no sé qué. Después me mandaron los recortes de los periódicos. El cirujano plástico del MIS Venezuela dice que las MIS, que en Francia no hay buenos cirujanos plásticos, por eso no ganan. Pero fíjate que lo interesante es lo que tú vuelves a decir. Me encantó de este concepto que tú describiste, que es la armonía. Armonía. Eso Porque es básico. tú Básico. realmente lo que hiciste durante esas operaciones fue armonizar a la persona para que la persona cuando llegara, primero tuviera una seguridad de sí misma. Exacto. O sea, Básico, básico. y ahí yo pienso que cambiaba también mucho el tema de las muchachas de Venezuela, porque me imagino que primero que el esfuerzo era muy grande porque yo entiendo que era realmente un entrenamiento fortísimo para todas las mises. Mínimo 6 meses, Okay. pero fuertísimo porque era ejercicio, era Es masaje, que era una organización. era maquillaje, no, y una La organización Miss muy Venezuela, buena y muy productiva. y una de las cosas que yo me imagino que era una organización tan productiva Buenísima. que llegó a un punto donde Donald Trump La personalmente la compra. De acuerdo. Y para que tú veas, cuando estábamos en Hawái, Donald Trump venía a la mesa nuestra pues se quería llevar a Osmel Sousa para Nueva York para que lo ayude allá con la... Pues era tan así que, de hecho se decía, yo no sé, no me consta, pero decía que era la segunda compañía más productiva de Venezuela, después del petróleo, era la Miss Venezuela, porque atrás de eso lo que se vendía y lo que hacía era inmenso, era grandísimo. Es que definitivamente era una organización O sea, muy es muy importante importante. dentro de Venevisión. Ahora si quieres te tengo el cuentico al revés de lo de la armonía. Fíjate, yo opero una muchachita como 19, 20 años allá en Caracas, que la nariz se le veía fea, un narizón feo, la opero, queda bella, espectacular, pero ella venía a la consulta con su hermanita, que era una periodista muy conocida allá, bella, muy bonita la muchacha, pero entonces venía despectivamente a decirle, yo no entiendo por qué esta tonta se operó, yo no entiendo qué necesidad tenía. Oye, mi amor, o sea, respeta a tu hermana, respétame a mí. Y sí, a ella le hacía falta. Y mírale que ella está mejor. No, yo no. Bueno, como la cuarta, quinta vez, ya que yo estaba, digamos, hasta el tope, le digo, mira, mi amor, ¿y tú de verdad te crees que eres tan bonita? Ay, yo sí. Digo, ¿tú estás segura? Sí, ¿por qué? Y claro, como uno tiene el ojo, ella
como todo el mundo tenía detalle, tiene un ojo más grande que el otro y una ceja más alta que el otro y el cabello así, las orejas, y la empecé A a desnudar, describir a completo desnudar. con cuestiones que eran verídicas, no es que yo estaba inventando nada, sino que le digo, mira esto, que ella nunca se lo había visto. Pero claro, se me fue la mano, pues me dice la hermana que después llegaron a la casa, la muchacha empezó a verse al espejo, empezó a conseguirse todo lo que yo le había dicho, y bueno, que psicológicamente fue una Se debacle, afectó. que de verdad que me arrepentí después de haberlo hecho, pero realmente ella fue tan Eh, mala con su hermana y conmigo mismo, que no me respetaba y eso, y bueno, pobrecita, que tuvo una semana que no salía de su cuarto. Eso. pero Pero después se lo que voy, recuperó, pero se recuperó. sí, claro, la armonía que tenía ella la hacía ver bonita. Y sí, era bella, tú la veías, en conjunto era bella. Pero como todo, empiezas a detallar una cosita y lógicamente la vuelve leña, sobre todo yo que tengo el ojo, pues. Ahora, todo eso después que hace que tú llegas de Venezuela a los Estados Unidos De acuerdo. en el año 2000 y yo he visto que ese doctor Pierini, que era un individuo, que era una personalidad en Venezuela, en el mundo de la organización De Miss acuerdo. Venezuela, empieza casi como que si fuera un estudiante nuevo para incorporarse a la práctica aquí en los Estados Unidos. Fue un proceso duro, ¿no? Muy difícil. No, yo me preparé para eso. O sea, no es que me preparé, sino que yo soy realista. Y yo he aprendido que como he vivido en tantos países, a ser feliz donde vivo. Entonces mi idea era esa, mira, venimos aquí y vamos a ser felices aquí, pues. Porque cuando empiezan los problemas en Venezuela, otra vez de tipo político y eso y tal, y me empiezo a involucrar, sé que le digo, vámonos para no sé para dónde otra vez. Después del famoso 11 de abril ese, digo, no, mira, esto ya no es lo que yo quiero para mis hijos. Y entonces me pongo a estudiar y a ver, digo, bueno, mira, lo mejor, lo más cerca, lo más es Miami. Y nos venimos para aquí. Ahí sí yo no tenía trabajo ni nada. Este, pongo a mis muchachos a estudiar y yo sí iba y venía. Mientras tanto seguía trabajando en Venezuela. La cuestión que al poquito tiempo, como los 2 o 3 meses, un cirujano plástico de aquí, Ari Ari Krau, Krau, yo lo recuerdo, sí. él me llama, él me había conocido antes, me había visto operar antes. Alberto, que estás por aquí, que estás en Miami, no sé qué, sí. Oye, vente a trabajar conmigo. Digo, oye, pero ¿y eso? No, no, vente porque necesito que me entrenes, que me ayudes, que no sé qué. Y le digo, bueno, depende de las condiciones. Condición de partner y no sé qué. Mira, yo no tengo la licencia y nada. Tranquilo que los dos aquí hacemos todo. Gracias a Dios, esa fue otra bendición que yo tuve. Otra Yo bendición. trabajé 5 años con él, muy bien, de maravilla, al punto que hoy en día somos amigos y eso. Trabajamos. Él a mí me parecía que, a pesar de que al principio era una persona muy dura, me parecía que era una persona de muy buen corazón. Sí, sí, muy buena gente, de verdad que sí. Y bueno, a los 5 años ya dije, bueno, es hora de despegarme y empiezo a construir mi propia clínica en el Doral. Esto era un warehouse Sí. y donde empecé de un warehouse de 14.000 pies. Que es que yo me acuerdo de quién era y cómo lo negociaste, porque inclusive la doctora, la señora García me dijo qué duro es el doctor Pierini Ah, para sí, negociar. exacto. Y entonces, bueno, lo negociamos, lo alquilamos, lo puse y gracias a Dios, bueno, tenemos ya, eso fue en el 2010. O sea, son 14 años que tenemos aquí, hasta ahora que la vendí, la Pierini Estética, ¿no? Pierini Aesthetic, sí. Y una de las cosas que para allá, para ir cerrando, yo me imagino que, o sea, por una parte, Pierini Estética no es solamente hoy en día cirugía, sino también tiene un conjunto. O Sí, sea, ustedes, aquí hay, como te digo, es grande y hay varios profesionales. O sea, hay otros cirujanos plásticos que son americanos inclusive. Tenemos Reiki, se hace toda la parte Reiki, la parte de acupuntura, la parte de masaje, de spa, de cómo es de todo lo que es faciales. O sea, realmente hemos diversificado todo, pero alrededor de y de la dental, cirugía dental plástica. también. ¿Cómo es? Dental también tienen aquí. Y tenemos también un odontólogo Porque que yo hace creo, toda la parte de estética dental. sí, porque la parte dental a mí me parece que es fundamental en la armonía, ¿no? Sí, claro, claro, es parte de lo mismo, pues. Sí, realmente hemos tenido la suerte de crecer mucho, tenemos muchos
credibilidad, un sitio que nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Qué Tenemos bueno. muchísimos pacientes que nos vienen, inclusive hasta de Rusia, de todos lados. Una de las cosas que tiene la familia Pierini es que son longevos. Ah, bueno, sí. O sea, y tu papá fue una persona que vivió Él larga falleció vida. el año pasado de 97 años. Sí, Correcto. sí, sí. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué sueños tiene? ¿Piensas seguir en el mundo de la medicina o te Mira, gusta la lo parte que pasa es que a cultural? mí esto me fascina. Y realmente mientras pueda, seguiré haciendo la parte médica, porque a mí me gusta pues toda la parte artística. Yo tengo como ser un programa donde yo le tomo la foto al paciente y las modifico, lo que yo pienso que le quedaría bien operándolo, y se los muestro. Mira, así como está y así como podrías quedar. Y si el paciente está de acuerdo, magnífico. Y si no, no, que me gustaría la nariz más parada. Ahí mismo se lo modifico. Mira, va a quedar como un cochinito. Ah, no, 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 bájame. Y me permite a mí mismo primero ver el resultado final. Y después mostrarle al paciente, mira, estas son las modificaciones que se te harían para que quede más o menos así. Por supuesto no es 100%, Pero, pero sí es bien pero relax. te permite mostrarle la armonía con la que... De acuerdo, sí. Buscando la armonía. Pues a veces ellos mismos tienen, no, que la nariz, resulta que el problema mayor es un mentón retruido. Resulta que poniéndole un mentoncito les cambia la cara por completo. Claro. ¿Entiendes por qué? Por eso mismo, no tiene armonía. Pues. Oye, Alberto, ha sido una lección, una clase magistral en cuestión de media hora sobre todo lo que es la cirugía plástica, que la gente piensa que a veces es banal Sí, sí. y sin embargo no es nada No banal. es nada banal, mira. Es realmente una Hay gente que se tecnología. suicida a veces por falta de autoestima, porque se sienten feos, se sienten pobres. Mira, una cuestión muy sencilla. Niñitos pequeñitos, 5 años, 7 años, que resulta que ya están acomplejados, ya están tímidos, ya están. ¿Por qué? Porque tienen una orejita parada que ellos pueden oír bien, no tienen problema ninguno, pero empiezan todos, ay, el dumbito, ay, y psicológicamente los afectan tanto que cuando llegan a más grandes ya son rebeldes, son niños apocados, retraídos, y resulta que le meten las orejitas y se acabó el problema para siempre. Increíble. Muchas gracias, mi querido Alberto. Gracias a Gracias. ti. Ha sido una conversación maravillosa. Espero que a ti también te haya gustado. Igualmente, por supuesto. Como siempre, todas las conversaciones nuestras de Así grandes es. amigos de mucho tiempo. Pues. Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy y si ese es el caso, te invito a que revises todas las frases positivas de capítulos anteriores en la página web Eugenio Maslowski en Positivo. Suscríbete y déjame un mensaje con los temas que te gustaría que discutiéramos en futuros podcasts. Gracias y hasta la próxima.